Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Ok, entonces, la clase pasada estuvimos hablando acerca de la persecución que, vamos a decir, estuvimos hablando de cómo comienza la persecución en la iglesia cristiana. Hasta el capítulo 3, principios del capítulo 4, habíamos visto una iglesia poderosa haciendo milagros, la gente convirtiéndose, pero no habían tenido la oposición que evidentemente se esperaba que tuviesen y que el mismo Señor Jesucristo le había dicho a los apóstoles y a los discípulos que iban a tener, cuando Él les advirtió que por causa de su nombre serían perseguidos, etcétera, etcétera. Y prácticamente desde entonces hasta el sol de hoy, la iglesia cristiana ha sido perseguida en distintas épocas, en distintas zonas geográficas y de distintas formas y con distintas intensidades. Vimos entonces a Pedro y a Juan, hombres sencillos, siendo confrontados por hombres que se suponían debían conocer mucho mejor que ellos las escrituras, pero carecían de algo importantísimo, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. La misma Biblia aclara y dice que la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Se espera más y uno puede esperar más fruto de un cristiano, por muy sencillo que sea, que esté en comunión con Dios, aunque no conozca mucho de la Biblia, que de un cristiano que sabe mucho de Biblia, que sabe mucho de teología, pero no tiene comunión con Dios y no tiene la llenura del Espíritu Santo para ejercerla y enseñarla con poder. Eso es una de las cosas que debemos recordar de lo que vimos la clase pasada. Otra cosa que dijimos, y hoy lo vamos a ver, bueno, hoy quizás no lo vamos a ver tanto así, pero lo dijimos la vez pasada y lo vamos a ver en próximos capítulos, es que Satanás, que no es como Dios, Satanás sabe muchas cosas, pero no es omnisciente, él no lo sabe todo. Satanás, en el transcurso de la historia, ha ido desenvolviendo sus estrategias para ver cómo hace para ser lo que él es, el adversario. Y Satanás pensaba y pensó por un tiempo que la forma de acabar con la iglesia era perseguirla, era ponerle oposición, era hacer que los hombres inconversos, impíos, encarcelaran, castigaran, amenazaran a los cristianos para que se callasen. Y por un tiempo fue así. La iglesia fue perseguida, todavía es perseguida en muchas partes. Pero también decíamos que Satanás consiguió una forma más inteligente de socavar la iglesia o de debilitar a la iglesia o en todo caso de distraer a la iglesia, y fue precisamente infiltrándose en ella para que hoy en día, sobre todo la iglesia de Occidente, sea una iglesia dormida, una iglesia que se ha acomodado al mundo, una iglesia que le da temor a hablar las verdades de la Biblia por no ofender al mundo. Y eso es lo que podemos ver en las iglesias de hoy en día, una iglesia que se ha mundanalizado para estar en sintonía con el mundo. Esa es la forma que Satanás ha buscado también para acabar con la iglesia, aunque hay una promesa bíblica que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Muy bien. Ahora, una vez que Pedro y Juan no pudieron ser más confrontados y los tuvieron que soltar, entonces comenzamos el final del capítulo 4. Bienvenida Liliana, me encanta ver que Liliana se nos está conectando. Saludos para ti, Liliana, y para tu familia. Entonces, en Hechos capítulo 4 vamos a leer versículo 32 en adelante. ¿Ok? Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a dejar por ahora la lectura hasta allí para obtener de esa lectura 4 puntos que podemos destacar de esa parte. En primer lugar, había o nos muestra este capítulo cómo la iglesia estaba en ese momento, en un momento maravilloso, en un momento como debería de ser la iglesia cristiana en un estado ideal. Es decir, nos lo describe de la siguiente manera. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, esta es una iglesia que estaba experimentando la comunión perfecta, la comunión ideal en las iglesias o en la iglesia de Jerusalén en este caso. Había un ambiente de oración, había un ambiente de sometimiento al Espíritu Santo, había un ambiente de sometimiento al liderazgo de los apóstoles y había sobre todo una coinonía, una comunión y una distribución de las riquezas y sobre todo una satisfacción justa de las necesidades de los que más lo necesitaban, de los que más lo requerían. Pero al mismo tiempo, este pasaje bíblico ha sido usado por los propulsores de una teología que se generó en Centroamérica hace muchos años, llamada la teología de la liberación. Y ha sido este pasaje usado a través de los siglos o a través de los últimos 200 años por los predicadores del comunismo para decir que Jesucristo y que sus seguidores establecieron el comunismo como el sistema perfecto de justicia y que Jesús fue el primer comunista y sus seguidores fueron los primeros comunistas de la historia. Y se agarran de este pasaje y ahora mismo vamos a tratar de desvirtuar esa mentira, esa falsa impresión que nos quieren causar con esto. Una de las cosas que tenemos que destacar de este pasaje que acabamos de leer es que cuando dice que todos eran de un corazón y un alma, ciertamente se está cumpliendo algo que el Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 17, vamos a ver allí en Juan 17 una oración que el Señor Jesucristo hace con sus discípulos. Esta oración se le ha llamado teológicamente la oración sacerdotal. Esta oración la hace Jesucristo la última noche que está con sus discípulos. Y esta oración es prácticamente la última oración que hace Jesús con sus discípulos como grupo. ¿Ok? Una de las cosas que dice Jesús en esa oración está básicamente en el versículo 15 en adelante de Juan 17, donde dice, no ruego, fíjense que esta es una oración que está haciendo el Hijo al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos, fíjense lo que dice ahí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, cuando el Señor Jesús oró por sus discípulos, oró por unidad, oró porque el estado ideal de una iglesia, ya sea una iglesia local o del grupo o el conjunto de iglesias, en este caso de los que nos llamamos cristianos, el estado ideal entre los cristianos es la unidad. Es que seamos todos de un mismo sentir, que es lo que también el apóstol Pablo le exige en muchas partes de las cartas que él escribió a todas las iglesias a las que él les escribió. Muy, perdón, muy particularmente lo hace con la iglesia de Filipenses o de Filipo, perdón. Allá en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El principio de la unidad está en la humildad de cada cristiano, en la disposición de cada creyente de someternos los unos a los otros. Dijo también el apóstol Pablo, nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, estimando a los demás como superiores a él mismo. De tal manera que el combustible que permite mantener encendida la llama de la unidad en la iglesia es la sencillez de corazón, es la humildad de corazón. El gran problema, por lo tanto, de nuestras iglesias, el gran problema de nuestras congregaciones, es la razón de muchas rencillas en medio del cuerpo de Cristo, cosa que no debería de pasar, es producto entonces exactamente de lo contrario, de la altivez de corazón, de una predisposición a ponerme a la defensiva en contra de mi hermano y de no mantener el vínculo de la unidad. Lo que nos está describiendo aquí Lucas en Hechos es que el ambiente que se respiraba en esta iglesia, no de un miembro, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de 100, ni de 200, ni de 1000, sino de 5000 personas, que ya son bastantes, era un ambiente de coinonía, un ambiente de comunión, un ambiente de desprendimiento, un ambiente de preocupación en común por las necesidades de los demás. Si hay una expresión que representa la espiritualidad de los creyentes en esa iglesia, es como termina o a la mitad del versículo 32, donde dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Esa actitud de desprendimiento es muy elocuente, es algo que habla de forma clara acerca de la concepción que los cristianos de ese momento tenían acerca del evangelio. Estaban dispuestos a desprenderse de lo que tenían por satisfacer las necesidades de los demás. Ahora, entendamos el contexto histórico de esto que está sucediendo para que no caigamos en la tentación de pensar que esto es una enseñanza de vida comunal y mucho menos que esta es una enseñanza que apoya el comunismo. La vida comunal es lo que practican algunas sectas. Algunas sectas llegan al punto de enseñarle a sus miembros que vendan todo lo que tienen, que se lo traigan al líder de la secta y que se lo regalen al líder de la secta
y todos ellos se van a vivir a un sitio y todos supuestamente van a vivir de lo que se vendió y de la riqueza comunal del grupo que se reunió. Entonces se vuelven sectarios, se van a un lugar X y allí viven todos en comuna y supuestamente reparten todo teniendo siempre el liderazgo, el líder de la secta. Esto no ha sucedido una vez, ha sucedido decenas, centenas y quizás miles de veces. También puede suceder y ha sucedido, y yo soy testigo de algo que sucedió en mi ciudad, la ciudad de Maracaibo, Venezuela, aproximadamente hace unos 35 años. Hubo una iglesia en Maracaibo que se autodenominó precisamente Hechos de los Apóstoles. Y el pastor de esa iglesia hizo barrida y mesa limpia con los miembros de esa iglesia, enseñando fuera de contexto este pasaje y obligando, manipulando, lavándole el cerebro a los miembros de su congregación, los llevó a vender sus propiedades, carros, joyas, casas, apartamentos, tierras y otras propiedades para traer a la iglesia el dinero producto de esa venta. Conozco de personas que se quedaron sin vivienda porque el pastor los conminó a que por un acto de fe vendieran su única vivienda y trajeran el dinero y él se encargaría de satisfacer sus necesidades. El resultado fue que las personas descubrieron que fueron estafados y tarde o temprano el pastor terminó tomándose el dinero y acabando con la vida familiar de decenas y decenas de familias de esa congregación. Tenemos entonces que entender que el contexto histórico del libro de los Hechos, como lo dije al principio, cuando empezamos a estudiar este libro, es que no podemos sacar de este libro doctrinas. Evidentemente, en el libro de los Hechos se confirman principios doctrinales, pero no podemos hacer doctrinas de algunas cosas que pasaron en el libro de los Hechos porque fueron muy puntuales y muy particulares. Una de ellas ya hemos dicho que son las lenguas. Las lenguas ocurrieron para un momento particular y con un propósito particular. Por lo tanto, no podemos extraer del libro de los Hechos fundamentos para decir que hoy en día todavía se tiene que hablar en lenguas. ¿Ok? En el caso de las ofrendas, en el caso de esto que acabamos de leer aquí, tenemos que entender que en ese momento los cristianos que conformaban la iglesia eran por lo menos 3 grupos de personas. El primer grupo eran los 120 que Jesús había dejado y que fueron los primeros que recibieron la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto. Ese fue el grupo que Jesús dejó. Primer grupo. El segundo grupo fueron los que se convirtieron en el primer discurso de el apóstol Pedro, precisamente ahí en Pentecostés. ¿Quiénes se convirtieron en esa predicación? Se convirtieron mayoritariamente judíos que venían de otras ciudades que no eran nativos de Jerusalén. Ya hemos explicado satisfactoriamente que estos eran judíos que vivían en otras ciudades, en otros países, en otras tierras lejanas y que estaban de paso en Jerusalén para el momento de Pentecostés porque habían venido a Jerusalén a adorar y se habían quedado ahí temporalmente en Jerusalén. Pero cuando se convierten a Cristo, ellos deciden voluntariamente quedarse en Jerusalén y formar parte de la iglesia. Pero sus propiedades, sus casas, sus trabajos, sus fuentes de ingresos habían quedado allá. He puesto este ejemplo y lo vuelvo a colocar para que entendamos lo que está pasando. Los cubanos, los venezolanos, los mexicanos y otras nacionalidades que están en la diáspora y que están regados por el mundo, un día X deciden ir a su ciudad natal. Los de México van a México, los de Cuba van a Cuba, los de Venezuela van a Venezuela, pero ellos viven en otros países porque hace años salieron de su país, pero van a su país y estando en su país sucede algo como esto y deciden quedarse en sus propios países, en este caso en Jerusalén.
pero renuncian a todo lo que está allá, no quieren volver, no pueden volver, no desean volver, están comprometidos con este nuevo nacimiento en Jerusalén y se hacen parte de la iglesia. ¿Qué pasa? Esta es gente que no tiene casa, esta es gente que no tiene trabajo, esta es gente que no tiene dinero, que lo ha dejado todo por amor a Cristo. Y el tercer grupo son los cristianos que se convierten, pero que sí son de Jerusalén, que sí viven allí. Entonces, esta necesidad que se generó había que satisfacerla de alguna forma. Estas 5,000 personas que se habían convertido a Cristo y que muchos de ellos por pertenecer a otras ciudades y haberlo dejado todo, o muchos de ellos estando en Jerusalén, fueron rechazados, perdieron su trabajo, perdieron sus negocios por haber abrazado la fe cristiana, una cosa que era blasfemia para el pueblo judío. Se generó una necesidad y la única forma de satisfacerla era unir esfuerzos. Así que esta actitud que se nos describe en el versículo 32, donde, vuelvo a repetir, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, no es otra cosa que la forma en la que el Espíritu Santo obró en estos corazones para que estos primeros cristianos que estaban de alguna manera obligados a vivir bajo estas circunstancias, ya que el evangelio estaba empezando a nacer en Jerusalén, esta era la forma de satisfacer sus necesidades los unos a los otros. Pero a medida que el evangelio empezó a salir de ese perímetro de la ciudad de Jerusalén, que ya había sido dispuesto por el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último en la tierra. Antes de que el evangelio se siguiera expandiendo, esta comunidad de 5,000 personas, bajo este contexto social y económico, necesitaban apoyarse los unos a los otros. Pero esto no puede ser usado como un principio para decir que los cristianos de todo el mundo tienen que vender sus cosas, irse a un terreno y vivir todos allí y darle el dinero, en este caso, al pastor, y que el pastor sea el que administre eso. Eso no puede usarse como principio. Y mucho menos se puede usar como principio para avalar la doctrina comunista. Sobre todo porque la doctrina comunista promulgada por Marx Engels y Federico Engels y Carlos Marx es una doctrina atea, es una doctrina que pretende sustituir a Jesucristo, porque Jesucristo es el único que le puede ofrecer al mundo justicia perfecta. Jesucristo es el único que puede ofrecerle al mundo igualdad perfecta, y eso no se va a dar hasta que Jesucristo reine sobre la tierra. Cualquier ideología política o en todo caso esta ideología llamada comunismo que pretenda venderle a los pueblos la perfecta igualdad, la perfecta justicia, no es otra cosa que un sistema que perfectamente lo podemos llamar anticristiano o anticristo. ¿Por qué? Porque está ofreciendo algo que solamente puede ofrecer el Señor Jesús. Entonces, utilizar estos pasajes para justificar el comunismo es absurdo. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos a destacar de este versículo dos cosas. Esto que voy a decir es algo que ya lo hemos dicho y debemos recalcarlo una y otra vez en las mentes de ustedes y en los corazones de ustedes, y que cuando ustedes en el futuro recuerden el estudio bíblico del libro de los Hechos, esto es algo que no pueden olvidar. Pueden olvidar todo, pero menos esto. Y es que hemos dicho que en el libro de los Hechos, como una característica fundamental de la predicación apostólica, la idea y la afirmación de la resurrección era algo fundamental. En todos los capítulos, desde el capítulo 1 hasta este capítulo y los capítulos que siguen a este, la resurrección de Jesús es fundamental
porque la resurrección de Cristo no la podemos separar, no la podemos despegar, no la podemos segmentar del resto de la predicación cristiana. Es decir, Jesús vino a la tierra, se encarnó para pagar por nuestros pecados, lo hizo en la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pagó el precio de nuestro pecado, nos justificó delante del Padre, pero nada de eso se puede hacer efectivo, ni nada de eso tiene el respaldo de que fue así hasta que no prediquemos que Jesús también fue capaz de vencer la muerte, resucitar de entre los muertos, demostrar que estaba diciendo la verdad y por lo tanto tener la autoridad de decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, una vez más, Lucas destaca el hecho de que los apóstoles tenían como piedra fundamental de su predicación la resurrección de entre los muertos. Y fue precisamente esa predicación de la resurrección la que les siguió ganando enemigos tanto dentro del pueblo judío como dentro del pueblo gentil, de los emperadores, de los romanos, de los griegos, etcétera, etcétera. Otra cosa que dice el versículo 33, dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esta gracia puede ser vista de dos formas. Esta gracia que aparece aquí en el versículo 33 puede ser vista de dos formas perfectamente factibles. Primero, cuando uno se gana la simpatía de alguien, uno dice que uno halló gracia delante de las personas. Entonces, esta expresión y abundante gracia era sobre todos ellos, puede significar algo que debería de suceder con los cristianos. Y es que nosotros nos ganamos la simpatía de las personas. La gente siente simpatía por nosotros porque ve que hay una sintonía, hay una alineación entre lo que predicamos y lo que hacemos. Cuando una iglesia local, cuando un cristiano se gana la simpatía de sus amigos, de sus compañeros, de sus vecinos, de su familia, es porque ese cristiano habla del amor de Cristo, habla de una vida nueva, habla de un nuevo nacimiento, habla de arrepentimiento, habla de santidad, pero en su vida se manifiestan mayoritariamente estos frutos y hay una sintonía, no hay ruido entre lo que se predica y lo que se vive. Así que esta expresión abundante gracia puede significar perfectamente que esta manera de vivir tan agradable, tan armónica, tan pacífica, tan solidaria, hacía que el pueblo tuviese gracia para con ellos. Pero también la expresión gracia está relacionada con Dios. Así que la gracia de Dios es el favor de Dios. Es que Dios estaba a favor de ellos, porque cuando tú eres obediente a Dios, como estaban siendo estos cristianos, que estaban cumpliendo con la oración de Jesús al Padre, que ellos sean unos para que el mundo crea que tú me enviaste, cuando nosotros le damos testimonio a la gente de que Cristo vive en nuestro corazón por la vida, el tipo de vida que llevamos, entonces la gracia de Dios, el favor de Dios está con nosotros. Así, hermanos, que este pasaje lo que nos dice es que si tenemos un estilo de vida que cumple con lo que predicamos, vamos a tener la simpatía de nuestros amigos, vamos a tener la simpatía de la gente inconversa y al mismo tiempo vamos a tener el favor de Dios por serles obedientes a su palabra. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Fíjense que el versículo 34 dice que los que vendían eran los que tenían. Por supuesto, los que se habían convertido y eran de otras partes no podían vender nada. Quizás, dice el autor de algunos de los comentarios que yo leí, quizás, posiblemente,
Puede ser que ellos mandaban a vender sus cosas donde estaban y cuando recibían el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles, posiblemente. Pero en primera instancia, el pasaje, el texto, lo que dice es que los que vivían allí, tenían sus propiedades allí, que estaban en una posición de ventaja allí, no tenían problema en vender sus propiedades, en desprenderse de lo que tenían y darlo para la iglesia para satisfacer la necesidad de los que estaban en mayor condición de ser asistidos, los que estaban más necesitados. Esta mañana yo envié por el grupo de WhatsApp y de reflexiones que yo tengo un video acerca de dar de los que nos cuesta. Decía David en uno de los pasajes de, ahora mismo no recuerdo el libro, creo que es en Samuel, segundo libro de Samuel. Decía David, no voy a dar a Dios nada que no me cueste. Y el video que yo enviaba era básicamente de un hombre que se perdió en el desierto, que llegó a una choza, que se estaba muriendo de sed, que quería tomar agua, que le empezó a dar a una bomba que estaba allí para sacar agua de un pozo, pero sonaba oxidada y no salía absolutamente nada. Cansado, se fue a una esquina, vio que había un envase, resulta que el envase tenía agua y cuando ya se la iba a tomar, se dio cuenta que el envase tenía una nota que decía, utiliza esta agua para cebar la bomba que está allí. Ustedes saben que para cebar la bomba, las bombas se secan y hay que cebarlas, es decir, hay que echarle agua para que esa agua sirva como forma de atraer el resto del agua que está abajo. Entonces, la persona que dejó la botella allí decía, utilice esta agua para cebar la bomba y luego no se te olvide llenarla para el próximo que venga. Entonces, este hombre estuvo, caramba, ya tengo agua aquí conmigo y me estoy muriendo de sed. Si yo utilizo esta agua para cebar la bomba y no sale agua, entonces voy a hacer el papel del tonto porque me voy a quedar sin nada. Me quedé sin el agua que conseguí y tampoco voy a sacar agua del pozo. Pero si entrego el agua y cebo la bomba, quién sabe si va a salir bastante agua y sobre todo agua fría que está allá abajo. Y por estar allá abajo está fría, está fresca, está caliente de estar ahí desde quién sabe cuándo. Así que el hombre estaba en una duda y se arriesgó a regañadientes, pero se arriesgó y echó el agua a la bomba. Entonces empezó a darle y no salía nada y ya estaba perdiendo las esperanzas. Y ya cuando estaba a punto de fallecer, empezó a salir unas goticas y unas goticas y una gotica y de pronto salió un chorro de agua sabroso y se hartó de bastante agua fresca. Al final él llenó el envase antes de irse de la choza, llenó el envase, pero le agregó una nota que decía, sí funciona. Es decir, para que el que viniese no tuviera la misma duda que él. Sí funciona, pero tienes a veces que darlo todo para obtener algo a cambio. Conclusión, la lección del video de hoy que yo envié es que tenemos que dar aquello que nos cuesta, que no demos de lo que nos sobra. Y esta gente, estos cristianos, no todos los que vivían en Jerusalén y tenían posesiones, viendo la necesidad de sus hermanos, dijeron, no importa, vendamos esto y vamos a satisfacerlo. Ahora, vamos a satisfacer la necesidad de nuestros hermanos. Ahora, fíjense el versículo 35, porque este versículo es muy mal utilizado por los mercaderes de la fe. Ojo, versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Este versículo les encanta a los mercaderes de la fe. Miren, es triste decirlo, pero como esto no es nuevo, sino que es tan antiguo como la misma iglesia, y como esto ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo hasta que Cristo venga, hay que decirlo. Uno de los mejores negocios que hay en el mundo es una iglesia utilizada por alguien que utiliza la fe con la mala intención de vaciar el bolsillo de las personas. Lo repito, uno de los mejores negocios del mundo es alguien que utiliza la fe para sacarle del bolsillo el dinero a las personas.
Así que no es de extrañar la gente que monta una iglesia, se pone un traje, monta un grupo musical, hacen un show, da una predicación entre comillas que acaricie los oídos de la persona, sobe la carne de las personas, no confronta el pecado. Muchos de ellos son payasos que se suben a un púlpito a decir que predican, a hacer reír a las personas, a entretenerlos con chistes, a entretenerlos con anécdotas, y no les dan la palabra de Dios, sino que acarician la comezón de sus oídos, como la persona que tiene comezón de oído y busca algo que meterse para rascarse y quitarse las ganas que tiene de la picazón que tiene en el oído. Eso es lo que hacen muchos predicadores. Y luego pasan el platón, ¿verdad? Y le quitan a las personas los diezmos, las ofrendas, las primicias, las no sé qué cosas, y los marean con el cuento de la prosperidad y de que Dios te va a prosperar y de que eso es para el siervo y eso es para el ungido. Y resulta que después que el dinero sale de tu bolsillo, sale de tu chequera, sale de tu tarjeta de débito, sale de tu cuenta bancaria, tú no sabes más nada de ese dinero. Y entonces puedes comprobar en muchos casos que en muchas iglesias el dinero es mal utilizado. El dinero no sirve sino para engrosar la cuenta bancaria del supuesto apóstol, del supuesto profeta, del supuesto pastor. Cuidado con eso. Ahora bien, el hecho de que hayan iglesias así no puede ser la excusa ni para el inconverso, ni para el cristiano de decir yo no voy a ofrendar, o yo no voy a diezmar, o yo no voy a dar las primicias de mi primer sueldo, de mi primera venta o lo que sea. Es decir, el hecho de que hayan falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores, hurtando, robando, estafando, trasquilando a las ovejas, no puede ser una excusa, no puede ser una razón para que yo no cumpla con Dios en ofrendar. En primer lugar, el ofrendar a Dios es algo que existe desde el principio de la humanidad. Fue precisamente por ofrendar adecuada y agradablemente que Caín mató a Abel. El primer asesinato de la historia registrado en la Biblia se provocó porque un hombre decidió ofrendar a Dios lo mejor y el otro sintió envidia porque él quería dar de lo que le sobraba. Y como vio que Dios miraba con agrado la ofrenda del corazón de Abel, entonces mató a su hermano. Así que ofrendar a Dios, diezmar, ofrendar, lo que sea, darle a Dios, es algo que existe desde el principio. Es un principio cristiano que los hijos de Dios debemos ofrendar, debemos diezmar, debemos contribuir con la obra de la iglesia. En este caso de la iglesia. Pero también es mi responsabilidad hacerlo en una iglesia donde la base de esa iglesia es el santo libro que yo tengo en mi mano y que usted tiene en la suya, la palabra de Dios. Es mi responsabilidad ofrendar, diezmar en una iglesia donde sabemos que los hombres que están al frente de esa iglesia, el pastor y su oficialidad, son hombres que dan buena razón del evangelio. Si usted quiere ir a una iglesia y ofrendar y pactar y dar lo que usted quiera dar en esa iglesia, por el simple hecho de que le están predicando lo que usted quiere oír, ese es problema suyo. No se extrañe entonces que en esa iglesia lo trasquilen. Pero si usted quiere ir a una iglesia que está centrada en la palabra de Dios, que predica a Cristo, que predica la escritura, usted puede con toda certeza ofrendar a esa iglesia porque lo está haciendo para el Señor y usted sabe que esos hombres que están detrás de ese dinero
están haciendo un justo uso de ese dinero. Aquí, cuando dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles, estos apóstoles habían demostrado con su predicación, pero también con su testimonio, que eran hombres de Dios. No había temor entonces de darle eso a los apóstoles para que ellos lo administraran. Y cuando se habla de ponerlo a los pies, se habla precisamente de que ellos no estaban sentados en un trono y la gente le ponía las ofrendas a los pies. No, es una forma figurativa de decir que ellos entregaban eso a los apóstoles para que ellos lo administraran. De hecho, de eso se encargaron los apóstoles hasta el versículo 6, cuando nombran los diáconos, porque ellos dijeron, nosotros no podemos estarnos encargando de administrar tantos detalles. Hay que dejarle esto a los diáconos, y buscaron a varios diáconos, entre esos a Esteban. Pero lo que sí quiere decir este pasaje es que los cristianos se pueden desprender de su dinero con total y absoluta confianza si están haciéndolo en una iglesia que da testimonio de que sus líderes, de que su pastor, su oficialidad, sus diáconos, la iglesia en general es una iglesia que está dando evidencias de que le está dando buen uso al dinero. Si la iglesia no le está dando buen uso al dinero, si usted tiene dudas, si usted cree que el pastor se está tomando el dinero, eso no es excusa para que usted no ofrende. Vaya a una iglesia donde sí lo hagan. Usted cumpla con Dios, porque al fin y al cabo la Biblia dice, y cada uno dé como propuso en su corazón. Pero vaya y ofrende, hágalo de manera, vamos a decir, correcta en la iglesia correcta. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este ejemplo me gusta por muchas cosas. Primero, aquí se nos introduce a un hombre que en los próximos capítulos lo vamos a ver con un protagonismo importante. Y este hombre se llama José, pero los apóstoles cambiaron el nombre y lo llamaron Bernabé. Este Bernabé más adelante se va a convertir en un hombre importante en la vida de Pablo. Bernabé va a ser el hombre que va a traer a Jerusalén a Pablo y lo va a introducir a la iglesia de Jerusalén. Ya veremos cuando lleguemos allí que Pablo era tan contrariado, Pablo era tan antagónico, Pablo era tan anticristiano, que cuando dijeron que Pablo se convirtió, los cristianos de Jerusalén no le daban crédito a Pablo. Tenían sospechas, pensaban que Pablo podía ser un espía. Aquí hay hermanos de Cuba como Eva, que sabe que en Cuba usted no sabe si su vecino es de un círculo de esos de los comités de defensa. Usted no sabe si el vecino suyo, el que le pide azúcar y al que usted le da arroz, etcétera, con el que usted tiene una coinonía, usted no sabe si ese vecino es un espía en su casa. Por eso usted se tiene que cuidar de hablar en contra del régimen cubano, porque quien usted menos piense le puede meter la puñalada trapera. Muy bien, cuando Pablo se convirtió a Cristo, tenía tal rechazo dentro de la iglesia de Jerusalén que Bernabé, más adelante, este Bernabé que nos presentan aquí por primera vez en el versículo 36, este Bernabé es el que va a traer a Pablo y le va a convencer a la iglesia de que lo escuchen, porque Bernabé se hizo muy amigo de Pablo. Sin embargo, vamos a ver también en el futuro que Pablo y Bernabé, a pesar de esa relación tan estrecha que tuvieron algunas diferencias y luego se separaron. Y esas diferencias nos van a enseñar algunas cosas que pueden pasar en el mundo cristiano. Lo cierto es que Bernabé era judío. ¿Cómo sabemos que era judío? Bueno, porque dice que era de la tribu de Leví. También nos dice que no era un judío nacido en Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que era natural de Chipre. Fíjense cómo Dios actúa.
¿Por qué Dios escoge a Pablo para ser el apóstol de los gentiles? Porque Pablo era judío, era importante que Pablo fuera judío, pero Pablo había nacido fuera de Israel. Él tenía dos nacionalidades. Pablo era romano y al mismo tiempo era hebreo. Él conocía la cultura, el idioma de los dos mundos. Bernabé, su llavecita, su compañero con el que inició su primer viaje misionero, también era judío, pero también había nacido fuera de Israel. Es decir, que Bernabé tenía la misma cosmovisión de Pablo. Dios los unió con unas características similares. Es decir, este hombre, Bernabé, era judío, era levita, pero había nacido en Chipre. Y el versículo 37 nos permite corroborar la posibilidad de lo que yo dije hace unos versículos atrás. Y es el hecho de que él tenía una heredad y la vendió. Si él era de Chipre y tenía una heredad, lo más seguro es que esa heredad estaba en Chipre. Y él la mandó a vender, y cuando recibió el dinero de esa venta, también la metió en el pote de la iglesia de Jerusalén. Es decir, que no es una locura pensar que muchos cristianos que habían dejado sus propiedades y se habían quedado en Jerusalén para formar parte de la iglesia en Jerusalén, así como lo hizo Bernabé, posiblemente ellos mandaron a vender sus propiedades allá donde ellos vivían y el dinero lo trajeron y lo pusieron a los pies de los apóstoles para el servicio de la iglesia. Bien, hermano, hasta este punto hemos visto una iglesia gloriosa. Hemos visto una iglesia inmarcesible. Hemos visto una iglesia milagrosa. Hemos visto una iglesia unida. Hemos visto una iglesia causando una impresión tremenda en el pueblo. Hemos visto una iglesia valiente ante la persecución. Hemos visto una iglesia que se le ha pedido que no predique más de Cristo y dice, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Es decir, hasta este momento Lucas nos ha presentado la iglesia ideal. Pero ahora en el versículo 5 aparece una mancha. Es como cuando nosotros éramos vestidos por nuestras madres con un pantalón o una falda blanca y nos íbamos a una fiesta y llegábamos pulcros y limpios con nuestra ropita blanca hasta que empezaba la piñata o hasta que los niños empezaban a jugar. Y veíamos cómo nuestra falda o nuestro pantalón blanco se empezaba a manchar y decíamos, nos va a matar mamá. Bueno, aquí le cae la primera mancha y empieza a mostrarse cómo la iglesia puede también tener lamentablemente manchas en sus vestiduras. Y me refiero al capítulo 5, dice, pero cierto hombre, este pero usted lo debe subrayar, pero, porque la palabra pero aquí es para contrastar al hombre del que se nos acaba de hablar en el versículo 4, en el capítulo 4 de Bernabé, un levita que ha vendido su heredad y la puso a los pies de los apóstoles, pero luego ahora utiliza la palabra pero para contrastarlo con otra persona, para ponerlo al frente y decir, así como Bernabé hizo esto, lamentablemente hubo otro que hizo algo malo. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Ahora, este hombre forma parte de la iglesia. Este hombre no es inconverso. Él es parte de esos 5,000 de los que nos habla el mismo libro de los Hechos. En ese grupo de personas estaban Ananías y Zafira. Ellos eran creyentes, ellos eran personas que habían estado o fueron contados con esas 5,000 personas que creyeron en el Señor Jesús. Sin embargo, ellos hacen algo indebido. Versículo 2 dice,
y sustrajo del precio. O sea, ellos vendieron una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es duro decir esto, pero la Biblia no tiene problemas en decir. David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. David hizo cosas maravillosas. Podemos enumerar las grandes proezas de David, empezando por Goliat. Cuando cantaba o tocaba el arpa, los espíritus dejaban quieto a Saúl. Y otras cosas más que hizo David tremendas. Pero David también tuvo un lado oscuro. David también le falló a Dios. Y ya todos sabemos lo que hizo con Betsabé. Y ya todos sabemos lo que hizo con Urías. Y ya sabemos todas las consecuencias que eso trajo. El libro de los Proverbios nos muestra lo sabio que era Salomón. Pero también sabemos que Salomón cometió muchos errores y que al final de su vida lamentablemente se dejó arrastrar por los ídolos. El apóstol Pedro fue un hombre fiel al Señor durante su ministerio, pero al final del ministerio de Jesús sobre la tierra, Pedro fue capaz de negar al Señor Jesús. Y así por el estilo podemos ver casos de la Biblia como Sansón, que era un hombre recto delante de Dios, pero sucumbió ante los encantos de Dalila y lamentablemente su vida se redimió, pero a costa de su propia vida. Pues la iglesia de Cristo no es perfecta. A los ojos de Dios es perfecta porque Él la hace perfecta por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Él nos ve santos, Él nos ve justos por medio de la sangre de Jesús. El Padre, somos aceptos delante de su presencia. Pero en la práctica, en el mundo, lamentablemente, la iglesia tiene muchos defectos. Y aquí, después de ver una iglesia que se nos ha mostrado hasta el capítulo 4 como una iglesia casi que perfecta, empezamos a verle las posturas que dentro de la misma iglesia hay personas que lamentablemente dan mal testimonio. Algunas personas piensan que Ananías y Zafira eran inconversos, pero como ya lo dije, ellos son contados en el grupo de los creyentes que hasta ese momento se llevaba la cuenta y se había dicho en la última vez que eran 5,000. Ellos eran parte de la iglesia y eran vistos como parte de la iglesia. Es más, Lucas los menciona aquí porque dentro de la iglesia, cuando sucedió esta muerte de Ananías y de Zafira por haberle mentido al Espíritu Santo, esa muerte sirvió para una lección a los creyentes. Si ellos eran inconversos, entonces la lección no servía para un creyente. Lo que se quería demostrar, entre otras cosas, con lo que pasó con Ananías y Zafira, es que un creyente
puede llegar a tal grado de pecado que aunque sea salvo, Dios lo castiga con la muerte física. Cuando usted va a 1 Corintios, capítulo 11, donde Pablo habla acerca de la institución de la cena del Señor, él dice, y cada uno, antes de comer de la copa, de tomar de la copa y de comer del pan, examínese, porque muchos comen y beben indignamente del cuerpo del Señor y muchos duermen. Es decir, que delante de Dios el pecado oculto, la hipocresía espiritual, puede traer como consecuencia de que aunque seas salvo, el Señor te castiga con la muerte física, te lleva. No voy a ahondar en eso porque no tendríamos tiempo, pero en 1 Corintios capítulo 5 se nos habla de un joven que dentro de la iglesia de Corintios se acostaba con la mujer de su padre, con su madrastra. Y Pablo dice que él en ausencia, pero en el espíritu, junto con los hermanos, dice entregarle este joven a Satanás para destrucción de la carne, pero que él sea salvo en el día final. En otras palabras, para que el muchacho, el Señor lo tomara ya y hiciera con él lo que quisiera, entre esos, acabar con su vida física como consecuencia de su pecado y, sin embargo, sería salvo en el día final. Misterios de Dios que no vienen al caso mencionar. Lo que quiero decir y lo que debo reiterar es que el principio teológico nos lleva a pensar que Ananías y Zafira no eran inconversos, eran cristianos, pero que lamentablemente quisieron lucirse, quisieron ganar, como dicen, yo no sé si en sus países existe este dicho, pero en mi país existe un dicho que dice, querían ganar indulgencias con escapulario ajeno. En otras palabras, querían aparentar una espiritualidad que no tenían. Querían hacer lo que había hecho Bernabé, pero realmente querían estar bien con su carne y querían estar bien con los apóstoles. Querían estar bien con la iglesia, pero querían estar bien con su ego. ¿Y cómo lo hicieron? Vamos a vender esta tierrita por $10,000, pero vamos a decir que la vendimos por 7,000. Ofrendamos 7,000 y nos quedamos con 3,000 nosotros. ¿Quién se va a dar cuenta? El Espíritu Santo. Y aquí es importante destacar lo siguiente. El poder, la unción que tenían estos hombres apóstoles, que ya hemos dicho que cesó con ellos, ese conocimiento, esa revelación del Espíritu Santo que le permitió a Pedro saber sin que Ananías les dijera nada, él sabía lo que Ananías había hecho porque el Espíritu Santo se lo reveló. Ese tipo de manifestación es raro, muy raro verla en este tiempo. Por eso soy de los que se suma a los que decimos que estos ciertos tipos de dones cesaron con los apóstoles. Esta capacidad de poder ver ellos cosas y saber cosas de ellos que solamente sabe el Espíritu Santo, cesó con los apóstoles. Les voy a poner un solo ejemplo más. Juan 3:16 dice lo que ya ustedes saben que dice. ¿Quién dijo esas palabras? Pueden abrir el micrófono. ¿Y a quién se las dijo? ¿Quién dijo lo que dice Juan 3:16 y a quién se las dijo? Alguien que abra el micrófono y me responda. A ver. ¿Quién pronunció las palabras de Juan 3:16 y a quién se las dijo?
Fue a Nicodemo, pastor. Ajá. El receptor de las palabras fue Nicodemo. ¿Y quién dijo las palabras? Jesús. Jesús. Muy bien. Jesús le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo ocurrió esa conversación? Según Juan 3, dice que un hombre llamado Nicodemo vino de noche a hablar con Jesús. Correcto. Pero el texto no dice, ni tampoco sugiere que con Jesús estaban Juan o cualquier otra persona. Todo indica que la conversación fue entre Jesús y Nicodemo. Ellos dos solitos en la noche, por allá, en una esquina. Sí, porque Nadie dice estaba- que, ¿Perdón? disculpe, pastor, porque dice que él fue ya tarde de noche a verle. Correcto. Lo que, Correcto. lo que supone que tampoco había mucha gente, pues. Correcto. Lo más seguro es que Juan y Jesús, Juan y Nicodemo estaban a solas. Sin embargo, Juan, que escribió el Evangelio de Juan muchos años después, sabía con exactitud todo lo que Jesús y Nicodemo hablaron a solas. ¿Cómo supo Juan eso? Porque el Espíritu Santo se lo reveló. ¿Me están captando la idea? Sí, sí. Lo que quiero decirles es que los 12 apóstoles, o por lo menos los 11 apóstoles, no se dice más nada de Matías, que fue el sustituto de Judas. Los 11 apóstoles tenían una unción, tenían un poder, tenían una conexión, una administración del Espíritu Santo especial que cesó con ellos y con las personas a quienes ellos le impusieron las manos, y que eso terminó con el fin del primer siglo de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que Dios no pueda hablarle a un hombre, pero hay que tener mucho cuidado con estas expresiones. Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me reveló, porque de esas expresiones y de esas manipulaciones yo tengo un rollo. Hombres que le dicen a una hermanita, Dios me reveló que tú tenías que casarte con fulano, o que tú me tenías que dar la ofrenda tal, o que tú tenías que vender el apartamento y darme la ofrenda a mí, que el Señor te está hablando, que el Señor... Mucho cuidado con esas manifestaciones supuestamente de hombres llenos del Espíritu Santo diciendo cosas que Dios no ha dicho. Pero aquí se demostró que Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, sabía todo lo que Ananías había hecho. Es más, Ananías no le dio tiempo ni a hablar. Él le hizo una cantidad de preguntas y Ananías no le dio tiempo ni responder ni defenderse. Murió, expiró, cayó fulminantemente ante la acusación de el apóstol Pedro. Y el versículo 5 dice que sobrevino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Ese era el propósito de que sucediese esto, que en la Reiniela, ya te voy a dar chance, que en la iglesia se entendiera que meterse con el Espíritu Santo es cosa grave, que pretender engañar a Dios es cosa grave. Ahora, para esos que les gusta usar el libro de los Hechos como base para decir que muchas de las cosas que sucedieron en el libro de los Hechos, esa unción apostólica todavía está vigente, bueno, como decimos también en Venezuela, lo que es bueno para el pavo también es bueno para la pava. Si eso es verdad, si esta forma de actuar del Espíritu Santo todavía está vigente total y absolutamente, me pregunto, ¿cómo es que en las iglesias no hemos caído de un infarto fulminante muchos cristianos que en alguna época de nuestra vida le hemos mentido al Espíritu Santo? Cristianos que nos hemos subido al púlpito a predicar, o nos hemos subido al púlpito a dirigir o a cantar,
cuando hemos tenido o tenemos una raíz de amargura en el corazón, o hemos mirado o codiciado a la mujer ajena o al hombre ajeno, o cuando hemos hecho cualquier cosa. Miren, si el Espíritu Santo actuara de la misma forma que actuó en esos primeros días de la iglesia, las iglesias cristianas en el mundo serían una funeraria. Estarían los carros fúnebres todos los días en el frente esperando los que caigan en el punto o ahí en la congregación. O sea, no sé si me captan lo que quiero decir. La misericordia de Dios se ha extendido para con la iglesia. Pero en estos primeros días, la presencia del Espíritu Santo debió haber conminado a quienes estaban en la iglesia a tener mucho cuidado. De todas maneras, hermanos, la Biblia dice que el que no confiesa su pecado, el que oculta su pecado, el que no se aparta de su pecado, no prosperará. Así que quizás el Señor hoy en día no nos mata de un infarto por mentir, por hacer algo indebido y después ir a la iglesia. Pero tarde o temprano el Señor nos va a pasar factura por nuestra desobediencia. Reiniela, tú querías decir algo, te doy la oportunidad. Sí, pastor, no sé si usted me dirá si está un poquito asociado al tema o lo dejamos para otro día. Pero en relación a lo que usted hablaba, ¿no? Sobre lo que mucha gente toma como prácticas basado en lo que sucedió en hechos, ¿no? Sí. Sobre los sueños, hay gente que mucho suele decir, bueno, mi amiga, la que yo les comenté que tiene cáncer y eso, ella viene de una iglesia pentecostal, ella siempre me dice, Dios me reveló a través del sueño, Dios me reveló, o sea, Dios casi que todo se lo revela a ella a través de los sueños. Sí. Y yo a veces como que me siento, cuando ella hablándome, yo, pero no sé, yo me siento mal porque es que yo nunca he sentido que Dios me ha revelado a mí algo, o sea, como que tiene algo especial que yo no tengo, ¿no? Entonces, claro, que me aclarara un poquito eso, si más o menos eso tiene que ver con lo que estamos hablando y si, yo sé que Dios puede hacer como quiere, ¿no? Y si Él quiere manifestarse a través de un sueño, lo va a hacer, pero si es algo que en lo que usted cree que puede pasar o usted mismo quizás lo ha vivido, quería como que me aclarara un poco eso. Bueno, yo soy un defensor de la soberanía de Dios, de que Dios hace como Él quiere y cuando quiere. Por lo tanto, me cuesta decir qué cosas puede hacer Dios y no puede hacer. Pero yo me voy a los hechos, me voy a lo que hoy en día yo puedo comprobar con la escritura y me voy a lo que hoy puedo ver con mis ojos. Correcto. Entonces, al momento de escribirse, de suceder todos estos eventos que están narrados en la palabra, en ese momento la escritura, la Biblia, no estaba escrita. Se estaba desarrollando. Bexeba, ok. Sí, se está abriendo tu micrófono. Yo te lo estoy cerrando y se vuelve a abrir. Ok. Entonces, para el momento en que suceden todos estos eventos, la Biblia no está escrita. No están escritas las cartas de Pablo. Lo que estaba escrito era simplemente el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que partir del principio de que en un momento de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana, fue condensada en la escritura la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay un principio de la iglesia cristiana y es que toda nuestra fe y toda nuestra doctrina no puede estar basada sino en la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios es que Dios nos puede hablar. Si alguien dice que el Señor le habló, que el Señor le reveló, que el Señor le mostró, que el Señor se le apareció, etcétera, etcétera, y eso no está conforme a las escrituras, cuidado. Por otro lado, yo no soy quien, y siempre utilizo este ejemplo, para decir que donde no hay Biblia o donde no hay conocimiento de la Biblia, Dios puede hablar en sueños. Hay muchos testimonios, todavía no sé si tengo, aquí está Lía, y no voy a entrar en muchos detalles, pero Lía sabe que en ciertas partes del mundo hay personas que nunca han oído hablar de Jesús, porque no hay forma de predicarles, que nunca, mucho menos, han tenido una Biblia, y sin embargo hay miles y miles de testimonios de cómo Dios se les ha revelado en sueños a esas culturas
para hablarles acerca del evangelio. Y cuando por alguna razón el mensaje del evangelio les ha llegado en físico o alguien misionero ha logrado llegar a esas áreas y predicarle de Cristo, increíblemente ya ellos de alguna manera conocían de ese hombre llamado Jesús. Así que yo no descarto la posibilidad de que Dios pueda manifestarse de esa forma cuando es pertinente, como lo fue necesario en esta época cuando la escritura no estaba hecha. Pero este tema de los sueños es un tema que es muy subjetivo y hay que tener cuidado con la manipulación. Entonces, cuando alguien habla de que el Señor me mostró, que el Señor me habló, y eso está, cuando la persona le empieza a poner más atención a eso, a lo que dice la Escritura, a lo que dice la Biblia, cuidado. Porque entonces la palabra del pastor, la palabra del apóstol, la palabra del profeta, la palabra del hermanito que tiene sueño, empieza a ser la referencia que yo tengo para mi vida y la escritura pasa a un segundo plano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Repito. Yo quería participar, Martín. Sí, ya te doy chance, ya te doy chance. Entonces, lo que quiero decir es que para los cristianos, la referencia básica, fundamental, es la palabra de Dios. Y cuando alguien venga con esto de sueños y de que el Señor me mostró y me reveló, tengamos cuidado y filtremos cualquier sueño y cualquier manifestación a través de la escritura, ¿ok? Porque podemos caer en direcciones equivocadas. Adelante, Bexeba. Sí, bueno. Okay, yo tenía una palabra para Reiniela y es que la verdadera revelación de Dios hacia nosotros es su palabra. Y no te tienes que sentir mal porque piensas que porque Dios se le revela a otra persona y a mí no. Cuando Él ha usado su espíritu, ¿verdad? Para traerte hacia Él, a través de su palabra, esa es la mayor revelación que todo ser humano pueda recibir de parte de Dios. Y cuando queremos ser ministrados por Dios, abramos la palabra. Allí está su revelación que nos habla a diario para ayudarnos a crecer espiritualmente, para tal vez darle solución a un problema que estamos atravesando, porque ese es nuestro manual de vida. Y allí está la palabra revelada para el hombre. Amén. Así que no te sientas mal por eso. Esa es la mayor revelación, su palabra. Amén. No sé si Lía iba a decir algo, que tiene el micrófono abierto. Lía. Pastor, yo iba a terminar con algo, ¿no? Ya va. Déjame ver. Yo lo que quiero saber es si Lía iba a decir algo. Sí, sí, se puede, quisiera agregar. Sí, agrega algo para bueno, que sí, que, a ver, la vida del cristiano es algo balanceado. Eso es lo que tenemos primero que tener en cuenta y que siempre lo vamos a filtrar con la palabra del Señor. Si lo que se me está presentando está de acuerdo a lo que he aprendido en la Biblia o es una nueva doctrina. Si es una nueva doctrina, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, el Señor te puede hablar en sueños, el Señor te puede dar una visión, el Señor te puede hablar auditivamente o te puede hablar al corazón como Él quiera. Pero lo que no debemos es estar buscando esa experiencia como algo necesario de que yo tengo una comunión con el Señor. A mí el Señor me ha hablado en voz audible. Yo he tenido visiones y he tenido sueños, pero no es algo que a cada rato, sino ha sido en circunstancias muy, muy específicas. También he tenido la experiencia que alguien me dice, porque el Señor dice que tal, porque el Señor quiere que tú hagas tal cosa. Y yo, bueno, pero si el Señor quiere que yo haga tal cosa, me lo va a mostrar a mí también. Entonces, tenemos que ser así muy cautos. O muy, o sea, estar muy... Ay, se me fue la palabra, perdón. Estoy muy tarde aquí. No te preocupes. Cuidadoso. O sea, sí, cuidadoso, eso es lo que quería decir. Tener muy cuidadoso cuando alguien nos dice, el Señor habla. Cuando son cosas muy personales, obviamente no va a haber un versículo que diga, Lía, mañana te levantas a las 3 de la tarde, pero
o a las 3 de la mañana, pero hay cosas que el Señor te va a mostrar y te va a poner esa calma en tu corazón y no está en contra de lo que dice la palabra del Señor. O sea, no hay una nueva revelación que vaya en contra de la palabra del Señor. Eso Muy bien, es algo muy muy importante. bien. Adelante, Reiniela. Gracias, Lía. Gracias, Bexeba. Sí. Sí, pastor, haciendo la misma pregunta, como que yo misma me respondí, porque yo recuerdo una vez cuando mami tuvo su peor crisis del colon, una crisis súper terrible, incluso uno de los tratamientos que le indicó el protólogo era una sedación, prácticamente una sedación, Ok. porque tenía contraídos los músculos, bueno, en fin, eso es un del esfínter, un poco de cosas. Y yo me recuerdo que una hermana de otra iglesia que no era de la fe, que nosotros asistíamos. Ya va, ya va, ya va. Reiniela, ya va, dame un segundito. No vayas a seguir hablando. ¿Qué pasó con Reiniela? Se te puso en mute el... Ah, ya. Ajá, ok. Ajá. ¿Hasta dónde Ok. me escucharon? O sea, que de otra iglesia, algo así de otra, Ya, de ok. otra iglesia. Entonces era una hermana de otra iglesia y ella me llama, cuando mami estaba con esa crisis, me llama y me dice, hermana, Dios me puso en el corazón que orara por tu mamá porque yo en la visión que tuve la vi en una cama acostada, con un fuerte tratamiento, con una fuerte situación de salud y quiero llamarte para en conjunto contigo, no quiero llamar a tu mamá para no alarmarla, quiero llamarte y orar contigo. Y yo quedé impresionada, ahora que no sé, se me está viniendo a memoria, porque fue una visión que Dios le reveló a ella, porque no tuvo forma de enterarse de otra manera, ¿sí me entiende? Entonces yo creo que, como dice usted, Dios es soberano y hace como quiere y cuando quiere. Y al final lo que viste fue una hermana preocupada por otra hermana llorando, pero no, por eso es que digo que hay que tener cuidado con esto de la visión, el Señor me dijo, el Señor me habló, sobre todo qué hay detrás de eso, qué hay detrás. Miren, me duele decir esto, pero han habido casos, no uno, muchos casos, de hombres que al frente de una iglesia han hecho cosas terribles en el nombre de Dios, cosas que dan náuseas mencionarlas. Y lamento tener que traer a colación algo que sucedió también en Maracaibo hace como unos 20 años, quizás menos, unos 15 años. Hubo una iglesia en la zona sur de Maracaibo, donde después que estalló el problema, se reveló, después de muchos meses o años en ese proceso, que el pastor de la iglesia, esto es terrible decirlo, pero tengo que decirlo, el pastor de la iglesia le decía a los matrimonios de la iglesia, ¿verdad? Reunía al esposo y a la esposa. Escuchen esto. Reunían al esposo, reunía a cada esposo y a esposa en su oficina, no sé dónde, y les decía que el Señor le había dicho que ellos, como esposos, tenían que consentir que el pastor se acostara con la mujer de este hombre y tuviera él relaciones sexuales con la mujer delante del hombre, del esposo, para enseñarle cómo era que se debía a tener relaciones sexuales con su esposa. Y no fueron uno, fueron decenas de casos. Y eso estalló y salió en el periódico el periódico principal de Maracaibo. Vergonzosísimo. O sea, hasta ese punto. Y hombres estúpidos, bien estúpidos, llegaron a creerle a ese hombre lo que les estaba diciendo. Y lo hicieron. Aceptaron, acordaron semejante cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas personas que utilizan estos términos de revelación, de que Dios me dijo, de que Dios me dio una palabra, de que Dios me dio esto. Hay que tener mucho cuidado. Si el Señor le ha hablado a Lía de esa manera, como yo conozco a Lía desde hace casi 40 años y no la coloco como una farsante, yo acepto lo que Lía me está diciendo porque conozco su testimonio personal. Este caso particular que Reiniela está mencionando de una hermana que no tenía por qué saber por lo que estaba pasando Maroa y la llamó preocupada simplemente para orar, bueno, puede ser. ¿Quién soy yo para decir que no? Pero el Señor nos habla es por medio de su palabra. Ahora, yo tengo que terminar porque se nos ha hecho tarde. Les voy a pedir 5 minutos más y terminamos.
Lo que quiero decir, por cierto, el versículo que estuve buscando y no lo conseguía es Hechos capítulo 4, verso 4, donde dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Ahí estaban incluidos Ananías y Zafira. Ahora, para terminar, ya sabemos que Ananías expiró delante de Pedro y no mucho tiempo después, 3 horas después, entró su mujer y Pedro le preguntó, ¿ustedes vendieron la heredad por tanto? Y ella dijo sí. Y entonces Pedro también sentenció sobre ella. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él, expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor, otra vez, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hay que decir 2 cosas importantes de este pasaje. Versículo 3 de Hechos 5 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Usted le puede mentir a una fuerza? ¿Usted le puede mentir a una energía? Eso es lo que dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es una energía. Nosotros los cristianos creemos que el Espíritu Santo es Dios porque es una persona. Usted no le puede mentir a esta lámpara. Yo no le puedo mentir a la luz que está botando esta lámpara. La energía que está saliendo de esta lámpara, yo no le puedo mentir porque eso es algo impersonal. Yo no le puedo mentir al viento, que es otra energía. Yo no le puedo mentir a la electricidad. No le puedo mentir a algo que es impersonal. Se le puede mentir al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es una persona. Entonces, es muy importante resaltar eso. También el verso 5 dice lo siguiente. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor a toda persona. ¿Por qué? Porque le mintió a una persona que es el Espíritu Santo. Déjenme agregar algo más a eso. Por lo tanto, tenemos que concluir que al ser el Espíritu Santo una persona, es parte de la Trinidad, que es un principio de la doctrina cristiana. Y finalmente el versículo 11 reafirma lo que dice el versículo 5. Habla de la palabra temor. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Miren, voy a hablar de esa palabra temor porque esa ha sido una discusión milenaria entre los cristianos. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese temor de Jehová, la gente dice, no, que uno no le puede tener temor a Dios, etcétera, etcétera. Miren, yo no creo que nosotros debemos tener problema en decir que nosotros le podemos tener bajo ciertas circunstancias miedo a Dios. Porque nosotros sabemos que nuestros padres nos amaban o nos aman. Mis hijos saben que yo los amo. Se los he dicho y se los he demostrado. Pero ya quizás no tanto porque uno tiene 30, la otra tiene 26, el otro tiene 23 y el otro tiene 18. Pero cuando ellos estaban pequeños, para ciertas cosas y bajo ciertas circunstancias, ellos me tenían miedo. Tenían miedo de las consecuencias de lo que yo les podía hacer si ellos hacían algo malo y yo me daba cuenta. Yo nunca los ofendí, yo nunca los maltraté, pero sí les di, cuando correspondía, 4 zapatazos por las nalgas o 4 correazos por las piernas. No muchas veces, pero a los 4, incluyendo Emperatriz, mi hija, los llegué a fuetear, como decimos en Maracaibo, los llegué a zapatear 2, 3 veces a cada uno cuando correspondía por alguna falta grave que habían cometido. Y créanme que yo sé que ellos tenían miedo de eso. Y yo no creo
que haya que tener temor o pena o lo que sea de decir que los hijos no le deben tener miedo a uno. Deben tener miedo de un padre abusivo, de un padre maltratador, de un padre humillante, de un padre que les causó trauma, pero de eso no. La Biblia dice y enseña que Dios al que ama disciplina. Y dice la Biblia, y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y seamos sinceros, hermanos. Las veces que no hemos cometido un pecado, que no lo hemos llevado a cabo, es porque al último instante nos frena el saber lo que Dios nos va a hacer como sus hijos si hacemos ese pecado. A mis 54 años, yo he tenido la tentación de fornicar y he tenido la tentación de adulterar. No una, muchas veces. Y yo estoy y acepto y no tengo problema en reconocer que las veces que eso llegó a suceder, no lo he hecho, pero las veces que llegó a suceder, me frené por el temor de saber lo que vendría a mi vida. Si siendo un cristiano, si siendo lavado por la sangre de Cristo y mucho más, si llamándome pastor y predicador, se me ocurriese llegar a ese punto, las consecuencias serían garrafales, terribles. Desde ser humillado públicamente hasta morirme por estar faltándole a Dios. Y lo que me ha frenado es el miedo, el temor de que Dios me castigue. Así que si esa es la razón, si ese es el motivo del temor al Señor, gloria a Dios por ese temor. Así que yo no tengo problema en creer que así como la iglesia se asombró de la predicación de Pedro, de la conversión de miles de personas, de la curación de un cojo, de la manifestación de las lenguas, de la manifestación del amor al extremo de que la gente vendía las casas, las propiedades para satisfacer esa maravilla de iglesia donde se manifestaba la unción del Espíritu Santo de una manera tan tremenda. Dios también dijo, hey, pero aquí también mando yo y cuidado con el que ande actuando de forma equivocada, porque yo también le doy al que se porte mal. Entonces, los cristianos tenemos que aprender que cuando pecamos, que cuando fallamos, que cuando decepcionamos a Dios, bueno, decepcionamos no, porque decepcionar sería como que alguien que no sabe lo que vamos a hacer y Dios lo sabe. Pero cuando ofendemos a Dios con nuestra maldad, con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, no nos extrañemos que el Señor nos dé nuestro azote. Benditos sean los azotes cuando fallamos, porque si Dios no nos azotara, dice la Biblia que seríamos entonces bastardos. Seríamos hijos ilegítimos. Pero porque nos ama y porque somos sus hijos, nos da pao pao cuando nos toca el pao pao. Así que Ananías y Zafira, para mí, están en el cielo. Pero fueron fulminados por el Señor por atreverse a querer ser hipócritas y ganar con su hipocresía fama espiritual. Puede ser que estén en el infierno, no lo sé. Pero me acojo a lo que dice el comentarista que yo leo, que sin duda alguna eran cristianos que lamentablemente fallaron y el Señor los tomó como reprimenda, pero no se perdieron. Eran creyentes que lamentablemente fueron débiles en la fe. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.